Buenas noches, vamos a estar leyendo en esta ocasión el libro de Levítico, los capítulos 19, 20 y 21. Capítulo 19 trata del llamado a la santidad, llamado a vivir en santidad. El capítulo 20 estará tratando acerca de los castigos por el pecado y el capítulo 21 se referirá a la santidad de los sacerdotes. Así que te recuerdo que si no logramos entender todo en esta ocasión, ¿sí? Sigamos leyendo esta porción de fe y poco a poco iremos comprendiendo mejor las cosas. ¿Sí? Más adelante habrá libros que nos aclararán mucho más el panorama. Yo estaré haciendo alguna intervención en la lectura a manera de ir aclarando algunas cosas y ya verás que al tomar esta porción de fe seremos edificados, a todos nos ayudará. Si te preguntas por qué ahorita estoy tan tranquilo, no estoy haciendo tanto énfasis, bueno, acabo de tener un tiempo muy bonito en familia, sí, vemos que tomar la porción de fe diariamente trae resultados, es de gran bendición, sí, así que te animo a seguir escuchando, leyendo junto con nosotros y vamos adelante, ya estamos muy avanzados en el tercer libro y vamos a continuar. Así que capítulo 19, verso 1. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Cómanselo el día en que lo sacrifiquen o al día siguiente. Lo que sobre para el tercer día deberán quemarlo. Si alguien lo come el tercer día, tal sacrificio no le será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. Cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias de su pecado por profanar lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será eliminada de su pueblo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recogen las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Qué cuidado del Señor para todos, ¿verdad? No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. Recuerden que estamos hablando de la santidad, una santidad práctica. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Esto es para los patrones, ¿verdad? No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Vaya, qué cuidados, qué instrucciones prácticas para nosotros. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. A todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Además es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cumplan mis estatutos. No crucen animales de especies diferentes. No planten en su campo dos clases distintas de semilla. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Acuérdense, esto sí es el Antiguo Testamento. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte, porque ella aún no ha sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión. Sigamos leyendo, aunque estemos cansados, sigamos escuchando. Ya verás cómo esa porción de fe, pequeña, grande, nos irá ayudando a lo largo de nuestra vida. Y el sacerdote hará expiación ante el Señor por el pecado cometido. De este modo, su pecado le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. De este modo, aumentarán sus cosechas.
yo soy el Señor su Dios. Cuando dice yo soy el Señor su Dios, lo que está diciendo es, te lo aseguro, te lo aseguro. Y esta lo está diciendo el Señor. No coman nada que tenga sangre, no practiquen la adivinación ni los sortilegios, no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Esta es una instrucción para los antiguos israelitas. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta, para que tampoco se prostituya la tierra, ni se llene de perversidad. Observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. En nuestra cultura, aprovecho para decir, el día de reposo, el día de descanso, que incluso es obligatorio por ley en nuestro México, es el día domingo. Es un día en el que podemos disfrutar de la presencia de Dios y también en familia, pero primero Dios. Ya es fin de semana, por eso te lo recuerdo, que estemos pendientes para el próximo domingo, ya que tenemos oportunidad, vayamos y en familia aprendamos del Señor. No acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ponte de pie en presencia de los mayores. Qué importante, ¿verdad? Respeta a los ancianos, teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Seamos justos, seamos honestos. Obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. Pasando ahora al capítulo 20, que dice castigos por el pecado, leamos. Verso 1. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Así era antes. Yo mismo, dice el Señor, me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloc. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlo se prostituya, lo eliminaré de su pueblo. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Repito, el verso 7, conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre, y será responsable de su propia muerte. Hijos, obedezcamos a Dios. Padres, enseñemos a nuestros hijos a obedecernos, pero tratémoslo con tanto amor que sea para ellos, no sea una carga obedecer, sino sea en sí un deleite, que ellos disfruten el obedecernos, a nosotros mandarlos, primero con el ejemplo. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte, los dos. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si bien es cierto que ahora ya no se estila esto, esta era otra cultura, era el antiguo Israel, ¿sí? Pero sabemos que si alguien comete ese tipo de pecados, las consecuencias son fatales. Evitemos mejor. Pero aún si se ha hecho, Dios tiene perdón, pero hay que arrepentirse totalmente, en verdad. Sigamos, verso 13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Esto es lo que dice la Biblia. Repito, estamos leyendo el libro Levítico, en este caso es el verso 20, capítulo 13. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre,
comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos, y ellos serán responsables de su muerte. Bestialismo es el nombre que se le da a este tipo de práctica sexual, que es condenable ante Dios. Es una depravación. Sigamos. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, incesto, dice aquí, comete un acto vergonzoso, y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. Pues para nosotros los hombres, somos casados, tengamos cuidado y respetemos a nuestra esposa. No tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna ni con tu tía paterna, pues eso significaría la deshonra de un pariente cercano y los dos sufrirían las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío, y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Morirán sin tener descendencia. Si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y los dos se quedarán sin descendencia. Cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Seamos santos es la invitación del Señor, y Él es el que nos santifica. Aunque hayamos hecho lo malo ahora, Él nos santifica. Aunque hayamos hecho lo peor, Él nos santifica. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Vamos ahora al verso 21, la santidad de los sacerdotes. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o una hermana soltera, por no tener marido dependa de él. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Ahora esas indicaciones son para todos aquellos que son ministros, ¿sí? Gente que enseña la palabra de Dios, hay que ser ejemplo para los demás, guardarse en pureza. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Son indicaciones del Señor. Considéralo santo, porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo el Señor, que los santifico a ustedes. La hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. Extremo, sí, extremo. Mas gracias a Dios ahora por su misericordia. Aquel que se ha elegido sumo sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad por llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver, no deberá contaminarse, ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo.
para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que lo santifica. Verso 21, verso 16. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. ¿Sí? Son indicaciones del Señor y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que estas son indicaciones. Continuemos. La persona que tenga algún defecto podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo. Pero por causa de su defecto, no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Más adelante veremos en lecturas posteriores el porqué de esto. Quizá te preguntes, entonces, ¿el Señor quería perfección? Sí, y esa perfección, ya lo veremos más adelante, se cumplió en Jesucristo, quien fue y que es ahora para nosotros el sumo sacerdote. Pero ya lo veremos más adelante. Sigamos leyendo. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Es el final del capítulo 21. Sí, ha sido una lectura pausada, tranquila ahora, sí, pero con la misma intensidad, la misma pasión, el mismo interés de que esta porción de fe esté en nuestros corazones, esté en nuestra mente y rija nuestras acciones. El Señor nos está llamando a ser santos y nos está llamando a la obediencia. Nos está llamando también a la pureza y nos está diciendo que si no lo fuimos, podemos serlo recurriendo al sumo sacerdote, a Jesucristo, quien derramó su sangre, quien se ofreció como sacrificio por nosotros para expiación, para perdón de nuestros pecados. Esto lo vemos en la última cena, cuando Él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yo sé que esta porción de fe es bendición para ti y para mí y para todo aquel que la escuche. Te animo a compartirla y ya verás cómo iremos creciendo en fe.